Bueno, ya estamos con el economista John Hidalgo, de Audit Corporate, al tema del sistema financiero. Y bueno, Perfecto. una idea tangible que empezó asentando este nuevo gobierno fue el tema de eliminar el historial negativo. Sí, ajá, el historial negativo por deudas de hasta $1,000. Para que un poco la gente se oriente, ¿qué es lo que debieron haber hecho a partir de, obviamente, de esa medida ya decretada? Antes de eso, mi estimada Verónica, sí es importante decir, porque muchos entendidos en la materia han hecho observaciones a las entrevistas que he tenido, indicando que el tema de la central de riesgo no existe. Entonces sí es importante explicar el tema entre buró de crédito y central de riesgo. Rápidamente, el término de central de riesgo desde el año 2012 aproximadamente no existe. En la actualidad, esos reportes de crédito se los conoce como registro de datos crediticios o burós crediticios. Y son de competencia de la superintendencia de la superintendencia de bancos. De bancos, así es. Sí, pero ¿por qué se lo menciona así? ¿Por qué se lo menciona? Porque es una costumbre, nada más, cuestión de terminología. Por eso se la nombra de esa forma, porque daba miedo. Es un término que da miedo. Verónica, estás en la central de riesgo. Se quedó en la mente del consumidor. Del consumidor, sí, pero ¿sabe qué? También lo contribuyen quienes son los que te cobran del otro lado, porque cuando te llaman a decir que si no puedes pagar vas a ir a la central de riesgo. Correcto, Entonces, buen punto. Hay ahí también un error. ¿Cómo es que se llama ahora? Para llamarlo de... El término real, déjeme, aquí lo tengo, dice registro de datos crediticios. Registro de datos crediticios o buró de crédito. O buró crediticio. Por eso le llaman buró de crédito. Buró de crédito. Entonces, las personas que no podían pagar deudas hasta $1,000 y que obviamente con esta medida asentada se los ha borrado del buró de crédito, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que acercarse al banco. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque muchos dicen, bueno, y a ver, ¿y eso quién me da la información completa? Hay muchas personas que definitivamente desconocen. ¿Qué es lo que deben hacer? A ver, en la actualidad aún no pueden hacer nada porque el decreto ejecutivo estableció 60 días para que la Junta Bancaria evalúe la aplicabilidad, porque hay muchas situaciones. El decreto no es perfecto, ¿no? Mi posición es positiva de una u otra forma para acceder a créditos y desconocen algunas personas que al eliminarse de la central pueden acceder a los créditos que ya el gobierno está promoviendo, ¿no? De las tasas del 1%. A eliminarse del buró, no de la central. Correcto. Así, exacto. Lo que pasa es que el término central no existe. Lo que ocurre es que vas a seguir en el buró, pero lo que tienen que hacer, me imagino, en estos 60 días, Verónica, han pasado del 24 de mayo al 31, 7 días y 8, 12, casi más de 20 días. Faltan apenas 40 días o menos de 40 días para que la Junta Bancaria diga las variables. A ver, de esta forma va a ser. La mecánica debería ser que efectivamente ya no estés en la central de riesgo o buró de crédito, sigas debiendo, pero tengas la capacidad de endeudarte por la diferencia. Un ejemplo, si yo presté 1,000 y tengo una capacidad de crédito de 2,000, por esos 1,000 no accedí a la diferencia de los 1,000, podría acceder por los 1,000 más. ¿Cuál es el problema? Mírate rápidamente el tema. Si los 1,000 no me pagó, ¿me pagará los nuevos 1,000? Esa es la posición del agente crediticio al momento de decir, ok, lo elimino o lo saco momentáneamente, porque no lo preparan las compañías. Va a unas empresas especializadas, Equifax, son como 3 o 4, que alimentan la información de las entidades que reportan. No todas reportan tampoco. No quiero hablar de memoria, pero no todas reportan. Las que reportan automáticamente señalan las situaciones y efectos de una persona que no ha cumplido. Pero lo que quiere llevar a esto es que la persona tenga la capacidad crediticia y por lo menos de la diferencia de 1,000 pueda prestar. A ver, obviamente. Economista algo, vayamos para que la gente entienda. Dale. Ya, así es. Usted dice, se los borra del buró a los que tienen deudas de hasta $1,000. Ya, entonces están borrados. ¿Por qué replantearnos que si le voy a prestar $1,000 más y todo? Se supone que así, porque es una deuda. Es una deuda. Que así es como se vendió la medida, ¿o no es así? A ver, la medida, esa es la interpretación que se da. Tiene en su buró $1,000 que no los ha podido pagar en 10 meses, por lo tanto usted ha sumado un montón de intereses. Entonces, ¿cómo se separa ahí el tema? Eso es lo que definitivamente hay que asentar y hay que explicar. Primero, el eliminarse del buró de crédito no significa que se elimina la deuda, Verónica. Primero. Entonces. Ya. Dos,
Si yo elimino ese historial negativo, producto de no pago, justificado, digámoslo el caso, por la pandemia, de esos 10 meses que no pagó el señor, él tiene una capacidad de crédito de 2.000, pero debe 800. Y por esos 800, la diferencia de los 200, de los 2.000, 1.200, ponle, 2.000 tiene la capacidad de crédito, tiene 800 de deuda, 1.200 tendría la capacidad de prestar, pero no le prestan porque debe 800. Al eliminarlo, pero la central o el buró dice, ok, dame los 2.000, un ratito, no te puedo dar 2.000 porque tú tienes una deuda de 800 impaga. Si te doy la totalidad, mis variables no van a cuadrar. Yo te puedo prestar los $1.200, ¿correcto, Verónica? Porque tiene una deuda que cumplir de 800. Claro, ajá. También la variable que podría darse es darle los $2.000, pero le incrementas el riesgo a los agentes crediticios. Claro, me da, por ejemplo, yo debo 1.000, pero obviamente pues me puede generar 2.000, puedo ser un sujeto crediticio. Un sujeto de crédito, exacto. Claro, pero como me tienes retenido, me tienes eliminado del buró esos 1.000, me puedes dar 1.000. La pregunta es, ajá, ya, ok, me borras del buró y tengo acceso a 1.000, en otros casos a 2.000. Exacto. ¿Y qué hago yo con esa plata? Pregunto. Lo primero que tiene... Pregunto porque si soy una deudora de 1.000, debe ser porque no los puedo pagar. Y entonces debe ser porque no estoy en nada. Y debe ser también porque no tengo ningún emprendimiento. Entonces, ¿cómo voy vamos a desarrollarlo? A otro crédito, ¿para qué? A ver, el enfoque de la medida, sí, es muy buena la pregunta y va enfocada a lo que va el concepto, a mi criterio del decreto. A ver, primero, yo no soy el experto que lo va a desarrollar porque no pertenezco a la Junta Bancaria. Claro. Yo interpreto y estoy esperando una posición de ellos también, Verónica, para entenderlo, porque tampoco es perfecta, nunca va a ser perfecta. ¿Por qué? Verónica, tú no puedes estar como presidente en una medida en la cual quieres favorecer a las personas, a los ecuatorianos, a la comunidad, pero también la banca o la entidad crediticia también se quiere cubrir. Le va a decir, señor presidente, ayúdenos que esta persona, como tú señalas, Verónica, no me pagó los 1.000, le voy a prestar 1.000 más, nunca me va a pagar, ¿correcto? Puede ocurrir, y es verdad, pero también pueden haber deudas. Estas son, acordémonos que tenemos personas que al momento de hacer el cálculo y no tienen la forma de pagar, Verónica, no van a tener acceso porque tienen que tener bienes. La agente crediticio, ¿qué va a hacer? Un ejemplo, Verónica Landeta tiene una deuda de 1.000, pero tiene activos por 10.000. Ella tiene cómo pagar. Puedo demandarla, puedo establecer un título de crédito, puedo establecer el embargo de sus bienes y me paga, ¿correcto? Busco medidas. No las hacen porque en el momento de prestar una deuda, en ese entonces no habían tantas medidas exigentes al agente o sujeto de crédito. Ahora que Verónica va a prestar y está con los encantada de darme, ya no me des, dame 5.000 para pagar los 1.000, me quedo con 4. Muy bien, pero fírmame un título de crédito. Va a ser más exigente, Verónica. Yo como bancaria, a ver, lo primero que tienes que firmarme es un título ejecutivo, un pagaré, una letra, un documento que convalide la capacidad de cobrarte el dinero, sea de manera de establecer a través de una demanda para que un juez ratifique el título de crédito y te cobre vía congelación de valores de tus cuentas o embargo de tus bienes. Entonces, esa es la persona que tiene. Y la que no tiene, tienes razón, no va a tener el acceso. Pero si esos son los parámetros, entonces no se cumple para lo que definitivamente promovieron que debía haber sido esta medida, ¿no? Habría que esperar lo que dice la Junta Bancaria. Hay que esperar es correcto, Verónica. Tú y yo estamos aquí analizando temas económicos, ¿no? Financieros. Esas connotaciones son las que conllevan definitivamente en un nuevo crédito que te tienen que dar y está bien, la banca tiene que también asegurarse. Entonces no se va a cumplir el objetivo de ninguna reactivación económica. Porque si alguien no te pagó los 1.000, ¿no verdad? Es porque no los tiene, es porque se quedó sin ingresos. Entonces, para mí, veo el riesgo país. ¿En qué sentido veo el riesgo país? No es por lo que me digan ¿cómo se llaman? Los organismos externos, sino que aquí, como en el resto del mundo, vemos una economía tan valiente. ¿En qué sentido? En que si no se incrementan los casos, estamos relajados, salimos, vendemos, comercio, la gente va, consume. Si aumentan los casos, otra vez confinamiento, otra vez la gente no compra, otra vez la gente nada, entonces comienza de nuevo la reactivación a bajar. Entonces, ¿cuándo vas a terminar de volver a tener esos ingresos, de solventarte o de generar una nueva fuente de ingresos, una nueva generación?
Es que yo la verdad es que escucho mucho hablar del emprendimiento, pero yo también hay que aplicarle la lógica, ¿no? Si esa persona no te pagó los $1000 y tú crees que te va a poder pagar la otra plata que le vas a prestar, si su emprendimiento está tan tambaleante como la misma economía del país. Entonces, yo sí creo que ahí a veces como que son, no diría, esta es una medida tangible, pero el efecto es como No es ilusorio. perfecta. Ese es el término que yo lo he usado. No es perfecta. No es perfecta. A ver, si me permites analizar el tema de emprendimientos, el decreto ejecutivo está destinado a familias. Verónica, el decreto yo un poco he discutido un poco. Tú sabes un poco la formación jurídica que tengo. Tú siempre me molesta con abogado y al fin me dices de otra forma que me agrada más. O John simplemente. Como abogado te digo, el considerando claramente señala para ayudar a las familias ecuatorianas. Hacia allá va el enfoque. Y tú señalas el mercado afectado, porque una familia ecuatoriana, ¿cómo va a conseguir más dinero si está endeudada y no tiene? Estoy hablando del que no tiene emprendimiento, ¿correcto? No lo tiene y no tiene la capacidad. Pero por lo menos, al momento de ser en los que sean beneficiados, hablo de los que son beneficiados y los que no son, el que está beneficiado podrá tener la capacidad de pedir, porque es tan riguroso el tema del buró de crédito que no accedes a nuevos créditos porque estás en la central de riesgo, nombrándola nuevamente con el nombre de temor. Ya, Al momento de liberarte, al inicio, momento... buró de crédito. Verá que le va a Así tener es, la lección. buró de crédito. En tal sentido, el buró crediticio. En este caso, al momento de eliminarte esa historia negativa o mala o demora del buró de crediticio, tú puedes acceder. Verónica, hay millón casos de deudas de 40, 50, 100, 200, menos de 1000. Ese es el análisis. Ese 1.7 va hacia allá. Personas que en la capacidad no tienen cómo ejecutar. Ahora, insisto, Verónica, y siempre soy bajo una mentalidad real sobre el trabajo. Trabajo no hay, pero las deudas se honran siempre. Y ese es un concepto importante que debe existir. Porque si el presidente dice no pague las deudas, también generas un problema interno de que nadie va a generar esfuerzo o trabajo porque nadie te va a pagar. Como hace muchísimo tiempo hay, y no sé si se mantiene en los colegios, no, por no pago la pensión, el niño tiene que seguir estudiando. Muy bien, pero tuvieron que hacer mecanismos haciendo pagarés. Fueron mecanismos intensos a nivel jurídico para que el padre esté comprometido en pagar, así termine el año lectivo y tenía firmado como 10 pagarés para que cumpla la deuda al final, porque sabían que ese padre de familia no tenía la capacidad. Y puede ser que el niño salga del colegio y tiene una deuda con el papá que cada vez se tiene que establecer. Entonces yo creo que la medida no es mala, Verónica, hay que buscar la solución que haga la Junta, ¿no? Claro, es una medida tangible. Vamos a ver qué dice la Junta Bancaria, pero, o sea... Ahora faltan los emprendimientos que los nombraste. Ahora, yo sí voy a ser muy claro, los emprendimientos efectivamente tienen que reinventarse, Verónica. Todos los negocios, efectivamente, si sabemos que nos vamos a confinar, todos tienen ahora que tener facturación electrónica, llevar contabilidad en un sistema, ya no manualmente, tienen que tener un Zoom como el que hacemos ahora. Miren ustedes cómo han cambiado, ¿no? Tengo que adaptarme al cambio, porque yo esto se va a mantener. El teletrabajo, como lo llamen actualmente, ya se transformó una forma de vida. Tú vas a una empresa, ¿cuántos días teletrabajo? No, tiempo completo, no me interesa por el riesgo de enfermarme. Prefiero ir 2 días, 3 veces a la semana, no más. Y fines de semana ni voy a la oficina. Si quieres una reunión por el tema de, así es, por Zoom. Entonces, tenemos que cambiar y decir al emprendedor que realmente emprenda, pero también es del gobierno esto. Te voy a dar un ejemplo. Perú, Colombia, su homólogo de la superintendencia de compañías da un seguimiento cuando te da un crédito, se asocia con el banco y le dice, le vamos a prestar, usted formó parte del crédito de $10,000, muy bien, primero haga el curso, así sea online, le digo, cuánto ingreso, cuánto gasto, que ya mismo te doy las claves de cómo ahorrar, cuánto ingreso, hasta cuánto gasto, muy bien, termina el curso, seguimiento, ya se sabe dónde está la oficina y demás, 6 meses después del crédito, que el crédito es de 18 meses o 24 meses, ¿cómo estamos? Para saber, pues, eso es lo que debe de implementarse aquí, para que el emprendedor, que lo hacemos por corazón a veces, como tú lo señalas, Verónica, realmente somos personas que nos lanzamos y no conocemos conceptos básicos de financiamiento, de ahorro y demás. La superintendencia de compañías no le hace el seguimiento a las grandes capitales, peor a los emprendimientos. O sea, a las grandes empresas no les hace el seguimiento, como en otros países, que anualmente tienen que reportar, pero tienen que reportar con documentos, pues no. No con un informe avalado por la gerente
legal, o mejor dicho, el responsable legal de esa empresa. O sea, Sí, yo cojo como anónimo la superintendencia de compañías, pero puede ser que el gobierno, eso sí es crear, ¿no? Más allá de tanto, tú sabes, de participación ciudadana, tantos organismos que existen, de ahí salga una ramificación para que este controle, no la superintendencia de compañías ni banco, porque tienen otras tareas, pero sí una entidad que acompañado con el crédito que quiere el Estado, de casi del 1%, 5.000, 10.000 y 20.000 dólares, si estoy en la central no voy a acceder a ese crédito, Verónica. Si salgo de la central, puedo accederlo. Entonces, hacia allá vayamos, hacia allá es el enfoque de esta norma. Ojo, que yo le he leído en detalle y los considerandos establecen su intención, no los artículos de fondo de la norma legal. Los considerandos habla de las familias con el ánimo de reactivar. La medida no es mala, es tangible como tú señalas y tomo tu término, pero no es perfecta. no es mala, pero sí deben tomar, se debe analizar su práctica, o sea, la Correcto. aplicación en la práctica, definitivamente. Porque vuelvo y repito, eh, es una medida muy buena, pero ¿qué tal si esa persona no le puede pagar los 1.000 y no le va a poder pagar nada por ahora? Porque así También es. creo, Los sí, procesos yo también de creo, ¿no? reactivación Adelante. demoran y mucho más con un tema de pandemia, de crisis sanitaria. Los expertos de afuera, que hay que también leerlos, ¿no? Ellos dicen, a ver, esta cosa se va a recuperar económicamente en un año, 2 años más. Pero, o sea, como fluía antes la economía. Hay que leer Sí, también, pues, como cuando el mundo cayó y obviamente, pues, cuánto demoró en reactivarse, qué es lo que se hizo. Creo que ahorita todos estamos dormidos viendo qué es lo que se hace, ¿no? Es que ¿qué es va a eso. pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué En va a pasar? 1920, la gran debacle, los Estados Unidos, la gente hacía cola para tomar un café y un pan. Y creo que era el café nomás que alcanzaban. Ah, pues ahí se idearon a construir puente tras puente, o sea, a construir, o sea, esa fue la mecánica que hizo que ese país se levantara de nuevo. Pero aquí definitivamente el tema de la pandemia, ya no sabemos ni qué hacer, pero nada despega en un 100%, es la realidad. Verónica, yo lo que sí creo también es también evaluar dentro de tu espacio, ver si ya salgo, veamos el tema positivo, se dio el tema, me sacaron de la central de riesgo, cogí el dinero, ¿qué hago? Porque va a pasar también eso, veamos lo positivo, ¿no? Voy, como tú dices, si no me pago, me va a pagar. Yo digo que debemos establecer una cultura financiera en nuestros hogares, comenzando por algo sencillo, determinar o llevar un control de los gastos que realizamos mes a mes, para luego determinar cuáles de estos gastos son innecesarios. La Claro, falta de ese control financiero es que la mayoría de personas nos endeudamos porque estamos acostumbrados a gastar la mayoría de todos nuestros ingresos en lugar de controlar y reducir nuestros gastos. Es decir, mínimo el 20% de lo que yo genero, Verónica, Jorge, tiene que estar destinado al ahorro o a la inversión. ahorita, Un por mínimo. circunstancias, a los pagos de las deudas. Exacto. El otro tema es, otro problema es el mal manejo de las tarjetas de crédito. John, Asumimos, ajá, el adelante. tema es que ahorita muchas familias se quedaron sin ingresos, cero, cero, cero. Entonces volvieron a reinventarse, o sea, y están subiendo de a poco, de a poco. Entonces esas personas tienen que priorizar. Ahorita no creo que sea el ahorro, creo que tienen que priorizar en el pago de sus deudas. Sí, sí. Uno de los temas que yo creería es Yo la forma de cómo pagar. no las uso para nada ya. Ahí quedaron congeladas, uso mucho el efectivo y obviamente pues de lo que he logrado reinventarme para poder pagar todo, utilizo de esa reinvención que he hecho en mi profesión para pagar deudas, para poder solventarme las cosas que ya las tenía básicamente y bueno, y seguir esperando a ver cómo se sigue moviendo esta economía nuestra, ¿no? Porque lo hemos visto, ¿no? Estamos ya queriendo repuntar y de repente otro confinamiento. Y de repente Dios quiera que no, ¿no? Yo lo que creo es que hay que darle. una mecánica que se da, o sea, es una mecánica. Por eso digo, bueno, ¿saben qué? Si ya ven que están subiendo otra vez los contagios, por favor, otra vez, voluntariamente ustedes mismos vayan hacia atrás, vayan a resguardarse, vayan, guárdense, vayan, cuídense, vayan, no salga mucho y hagan un sinnúmero de cosas. Porque si no, de lo contrario, vamos a estar en esa misma mecánica. Ahí está, ya es un caso cerquita, nomás aquí de la región. Yo lo que digo también es que haya mecanismos claves de cómo administrar el dinero, Verónica, ¿no? Yo te tengo
sugerencias, si me permite, te las comento y que creo que alguna de ellas tú ya las comentaste. ¿Te parece? Claro, ya, Simple sugerencia. ya se nos terminó el tiempo. Ok, no hay problema, no hay problema. A ver, no hay Un problema. nuevo programa, porque sí es bueno lo que estamos Sí. diciendo ahora en este último momento, ¿no? Con el tema del eliminar a las deudas de menos de $1000 en el buró crediticio. Entonces, sí, hay que insistir en el tema de cómo manejar nuestros dineros ahora. Muchas familias perdieron los ingresos que tenían con la pandemia y obviamente pues han ido recuperando de a poco y hasta que no logren definitivamente una estabilidad económica fluida y permanente, hay que ser muy cauteloso en el manejo de sus recursos. Por ejemplo, yo dejé de utilizar tarjetas de crédito, cero. De lo que tengo, estoy pagando deudas, estoy obviamente pues destinando para el tema de lo que es salud, lo que es servicios básicos y lo que es alimentación. El resto puede esperar. Hay que hacer prioridades, una estructura bastante definida. Así que ya lo estaremos coordinando con Jorge Apolinario para dar esos tips de cómo manejar mejor nuestras finanzas. Le Cuando tú agradezco quieras, un placer. de Audit Corporate, pero también veo que tiene otra filial, ¿no? Alinea Global, ¿no? Alina Global, sí, sí, es miembro de Estados Unidos. Le mando un fuerte abrazo. Para mí fue un placer verte. Igual. ¿Ah? Cuídate mucho, estemos en contacto. Un abrazo. Chao a tu audiencia también. Un placer haber estado aquí contigo. A todos ustedes que estuvieron en contacto hoy con nosotros.